Hola pequeñitos de ISEM, damos gracias a Dios porque nos permite estar hasta este momento con vida y nos muestra que cada día, a pesar de que en este mundo hay dificultades, por el sacrificio de su Hijo nos hace más que vencedores. Dios nos tiene en su mente en todo momento y cuida de nosotros. Nos libra de cualquier duda y temor en estos tiempos de pandemia, porque Él es bueno. Nos da mucho gusto poder nuevamente compartir con todos ustedes la palabra de Dios. El tema de esta semana es Dios es nuestro Padre Celestial. La base de esta enseñanza es la Epístola a los Gálatas, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Primero recordemos qué es una epístola. La palabra epístola proviene del griego epístole, que significa carta. Es un término usado para designar a las cartas de Pablo. Sus epístolas fueron dirigidas a una iglesia o a los cristianos en general y tenían el propósito de resolver problemas que surgían en las iglesias, como conductas incorrectas o aclarar sobre algunas doctrinas equivocadas o incluso dar instrucciones. La epístola a los Gálatas nos enseña cómo es una auténtica vida cristiana, pero ¿quiénes eran los Gálatas? Las iglesias de Galacia las fundó Pablo durante su primer viaje misionero. Llevaba con él a Bernabé y ambos estuvieron en las ciudades de Antíoco, Icono, Derbe y Listra. En una ocasión, en Listra, fue apedreado y arrastrado fuera de la ciudad. Pablo fue perseguido en todas estas ciudades que se hallaban en Galacia. También es importante mencionar que el nombre de la provincia procede de la misma raíz que la palabra Galia. Galia es el antiguo nombre que se le daba a Francia. Unos 300 años antes de Cristo, algunos galos habían invadido el Imperio Romano y habían saqueado la ciudad de Roma. Los galos se introdujeron en el norte de Grecia y continuaron en dirección a Asia Menor. Invitados por los reyes de aquella región, se establecieron allí. Así que los gálatas no eran árabes ni orientales, sino una raza celta de un linaje semejante al de los escoceses, los irlandeses y los franceses. Al parecer este pueblo era gente arrebatada, que les gustaba mucho exhibirse, eran vanidosos y también extremadamente inconstantes. Con esta pequeña introducción hemos conocido un poco más sobre los Gálatas. En cuanto a la lección de hoy, la hemos dividido en 3 puntos. Punto 1. Similitud entre un rey cuando es niño y un esclavo. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Cuando somos pequeños, dependemos de las decisiones de nuestros padres o tutores, ya que por carecer de conocimiento y experiencia necesaria para entender las consecuencias de algunos actos o decisiones, alguien más debe de decidir por nosotros. Así también, un esclavo es una persona que no tiene libertad para actuar conforme a su voluntad, sino que está bajo las órdenes de sus amos. Dependen de las decisiones de otras personas, es decir, no son libres. Recordemos uno de los casos de niños que fueron reyes y que están mencionados en la Biblia. El rey Joás fue el 8º gobernante del reino sureño de Judá. Reinó 40 años. Cuando apenas era un niño, su padre Ocosías fue asesinado por el rey Jehú de Israel. Entonces Atalía, la madre de Ocosías, se apoderó del trono después de asesinar a todos los hijos de Ocosías, menos un hijo pequeño, ya que Josaba, esposa del sumo sacerdote Joiada, lo ocultó. En el 7º año del reino de Atalía, Joiada presentó al joven príncipe a los oficiales del ejército y consiguió su apoyo para destronar a Atalía y poner como rey a Joás. Bajo la protección del ejército se puso en marcha el plan y el niño fue proclamado rey en el templo. Joiada se puso de inmediato a restaurar la adoración de Dios y a destruir el templo de Baal. Cuando el joven rey llegó a la adultez, reparó el templo, pero dejó que los lugares altos continuaran como lugares de adoración. Sin embargo, después de la muerte de Joiada, el rey cambió considerablemente y llegó a adorar a Acera y otros ídolos. Mientras el rey Joás estuvo asesorado por Joiada, hizo las cosas conforme al propósito de Dios, pero al morir, este adoró a otros dioses. Lo anterior nos da un ejemplo de que este niño rey solo obedecía órdenes, no actuaba por su propia voluntad. Punto 2.
Fuimos adoptados como hijos al momento de aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Antes de aceptar a Cristo no éramos hijos, sino esclavos del pecado. Los esclavos no tienen derechos, pero los hijos de un rey son herederos del reino. Punto 3. Un hijo de un rey es heredero al trono, y Dios nos ha adoptado como hijos. Gracias a Dios por ello. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. La palabra Abba es de origen arameo y es traducida como padre, papá o papito. Dios anhela que nosotros como hijos nos acerquemos a Él en todo tiempo. Él es nuestro Padre amoroso que nunca nos fallará. Texto a memorizar. Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Repitámoslo otra vez. Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Mi Dios amado, gracias te damos porque por medio del sacrificio en la cruz de tu Hijo unigénito nos has dado una identidad y ya no somos esclavos del pecado, sino hijos tuyos y herederos de tu gloria. Ayúdanos, por favor, a honrarte y obedecerte como buenos hijos en todo tiempo. Sabemos que sin tu ayuda nosotros solos no podemos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Soy hijo tuyo, mi Padre y Dios. Me has dado herencia de salvación. Soy hijo tuyo, me has dado herencia por Jesucristo mi Redentor. Soy hijo tuyo, mi Padre y Dios. Me has dado herencia de salvación.